Bienvenidos a un nuevo video tutorial de la serie IPA auspiciado por TEFL Solutions. Y qué gusto estar nuevamente con ustedes, queridos amigos, seguidores de nuestro canal y suscriptores. Bienvenidos sean a una nueva entrega de la serie IPA. Y la serie IPA sigue sumando más elementos, sigue creciendo la serie IPA. Ahora tenemos un sonido muy especial, un sonido muy particular, un sonido un tanto deslizante. ¿A qué sonido me refiero? Aquí el sonido Yes Sound. Yes Sound, perfecto. Ahí está el sonido. Este es el sonido correspondiente a la letra Y. La letra Y en inglés tiene 4 posiciones, 4 sonidos. Y hemos hecho la ubicación inicial en este video tutorial. Esa famosa inicial del yes o del you. Este es el sonido. Este es un sonido, recuerda que están en slash lines o en square brackets, son fonemas, no son letras. Esto no es la letra J, ni tampoco significa la letra J, sino es el sonido de la Y inicial. Para la correcta producción de este sonido, como siempre, he propuesto las características que lo vamos a practicar una a una, lo vamos a explicar a continuación. Además de eso, tenemos un semi-diagram, un diagrama de Sami, para ver cómo en el interior se pone la lengua, se hace el sonido, se lo articula y se lo produce para que tú veas el sonido por dentro, por así decirlo. Great. Con estos dos elementos proponemos la solución para dominar este sonido Y, sound. Perfecto. Comencemos con la primera característica. Este es un sonido voice. Voice significa un sonido con vibración. Como ya es notado y hemos sabido esto en nuestros video tutorials, la vibración no se da en la lengua, no se da en la nariz, en el paladar, sino aquí, en las cuerdas vocales. Aquí se produce la vibración. Por ahí sale el sonido vibrado y corre hasta que se produce el sonido. Esto nos lleva a la siguiente característica. Este es un sonido paladar. ¿Qué significa? Que va a fluir a lo largo del paladar por este túnel y saldrá el sonido. Y la última característica y la más importante, la característica insignia, diría yo, es glide, es un sonido glide, un sonido deslizante. Este sonido glide es un sonido en fonología característica de las semi-vowels o semivocales. Una es la W, aquí hay una tarjeta del W inicial, es una semi-vowel, y la otra es este que estamos haciendo aquí a continuación. Esta semivocal, esta Y. El sonido Y sound. Perfecto, muy bien. Ya tenemos las características. Ahora vamos a la articulación del sonido. Tú vas a poner tus labios semiabiertos, relajados. La lengua va a estar relajada, no como en el gráfico, sino más abajo, relajada, en lugar medio. Y cuando tú hagas el sonido vas a vibrarlo y la lengua se va a producir así. Va a ir de atrás para adelante y va a curvarse la punta de la lengua para que sea el sonido Y. Así que vamos a vibrarlo, vamos a hacer el sonido y el sonido es Y, sound, perfecto, Y, perfecto. Ese es el sonido, Y, sound, great, that's the sound. Ese es el sonido correspondiente a la Y en la posición inicial. Muy bien, excelente. Seguimos en lo profundo con este sonido hasta que lo domines más. Quiero proponerte lo siguiente. Como tú sabes, estos videos tutoriales son enfocados en el público hispanohablante que está avanzando hacia el dominio de la lengua inglesa. Así que este sonido puede dar un poco de error para los hispanohablantes y el error es a continuación este. Este es el error. El sonido G, que ya lo hemos hecho, es un affricate. Aquí te dejo una tarjeta si tú quieres profundizarte en el sonido G y el sonido Y. Entonces se produce un error. ¿Cuál sería este? Que en vez de decir yes vas a decir yes. Eso puede ser el error. Y en vez de decir you vas a decir you. Y ahí el error sería muy mal pronunciado. Y queremos que evites este error. Para esto te propongo lo siguiente. Hemos propuesto minimal pairs, un contraste para que veas la diferencia entre los dos sonidos. Y aquí está el primer minimal pair para práctica. Mira, tenemos la palabra jet. Mira, aquí está el sonido jet. Y el sonido yet y la otra palabra yet. Jet y yet.
jet y jet. Ahora lo contrario, jet y jet, jet y jet. Ahí te pudiste notar la diferencia, ¿eh? Vamos con un ejemplo más, un minimal pair, otro más. Es este, mira, yellow. Yellow significa gelatina y yellow, como tú sabes, el color amarillo. Entonces, mira, yellow y yellow, yellow y yellow. Pero si cambias tú el sonido, en vez de decir yellow, vas a decir yellow. No quedaría bien, o sea, sonaría raro. Imagínate, tú vas a decir lo siguiente. Yo tengo unos zapatos color amarillos, ¿no? Entonces diría yellow, yellow shoes, ¿no es cierto? En vez de eso lo podrías decir yellow juice, saliera como zapatos de gelatina. Y eso sería muy chistoso, muy extraño, a little bit weird. Entonces no va a ser así lo correcto, ¿eh? Así queremos que te evite este sonido, ¿no? Tú vas a decir yellow, no yellow, y diferenciar entre Y sound y G sound. Perfecto. Muy bien. Great. Ahora hemos visto la diferencia. Vamos ahora a la práctica. Tú sabes que la práctica te lleva a la perfección. ¿No es verdad que necesitamos un poco más de práctica? Pues sí, he propuesto esta práctica para ti. Mire, como te dije anteriormente, que la Y tiene 4 sonidos en inglés. Y el sonido que estamos tratando en este tutorial es el sonido inicial. Yo lo he puesto en color rojo, la letra. Pero el sonido es este, ¿no? En fonología es este el sonido. Se representa así el sonido inicial de la Y. Así que lo vamos a pronunciar. Yo voy a ir primero y tú vas después en la siguiente ronda. Comienzo con la primera palabra. Year. Otra, mira. Yard. Yes. Ajá. Aquí un doble. Yo. El próximo que ya lo hicimos anteriormente. Yellow. Mira, yellow. Y el próximo yolk. Yes, perfecto, yo lo he hecho. Ahora quiero que tú lo sigues. Hazlo tú. Vamos con el primero. Year. Ok, perfect. Yard. Ajá, great. Yes, ajá. Muy común esta palabra, yes, ¿no? Próximo. Yo. ¿Quién no jugó con yo en su infancia? Yellow. Y la última. Yolk. Perfecto, ya sabes el sonido. Muy bien, y me siento muy contento que lo hayas aprendido junto con nosotros. Fue una gran satisfacción para mí haberte acompañado en este pequeño tutorial hasta la correcta producción del sonido Yes Sound. Perfecto, un sonido voice porque vibra, paladar porque va por el paladar entre la lengua y el paladar, y glide porque se desliza sobre la lengua va de atrás para adelante y se produce el sonido Yes Sound. Perfecto. Ahora tú sabes el sonido y estoy muy contento por eso. Para mí ha sido una gran satisfacción haber compartido contigo este pequeño tutorial. Deseo que sigas adelante en el progreso del dominio de la lengua inglés. Nos estaremos viendo en un próximo video tutorial. Yo me despido. Hasta aquí estamos juntos y nos veremos en un próximo video tutorial de la serie IPA. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye. Mira el próximo video y no te olvides de suscribirte. Será un